invitación. Hoy vamos a estar hablando en torno a un tema de mucha actualidad, de mucha relevancia en este tiempo en el que, además de todas las situaciones sociales que podemos estar atravesando y que todos conocemos, vamos a estar hablando de educación y construcción de paz. La pregunta que va a estar orientando este conversatorio y esta charla justamente está anclada en este cuestionamiento. ¿Por qué nos ha resultado tan complejo a los colombianos y a las colombianas y a Colombia como país reconciliarnos, obtener la paz? Hoy vamos a tener en este espacio a dos protagonistas de primera línea de lo que ha sido todo este proceso de reconstrucción, todo este proceso de reconstrucción del tejido social desde diferentes, digamos, orillas. Han estado contribuyendo, han estado forjando, han estado teniendo un trabajo que en esta noche esperamos resulte de su agrado y resulte de todo su interés en el tiempo que nos van a permitir acompañarnos. Educación y construcción de paz. Estarán con nosotros Carlos Fernando Sánchez, en unos momentos ya estará aquí con nosotros, y también nos estará acompañando Nidia María Montoya. Insisto, dos protagonistas de primera línea con los que vamos a poder interactuar, con los de que ya les invito para que estén con nosotros, tengan preparados sus preguntas, puedan también compartir esta invitación, puedan compartir este en vivo, para que podamos tener, ¿por qué no decirlo?, un preámbulo de lo que va a ser la próxima semana en todo el departamento de Antioquia y Medellín, de esta gran celebración por la reconciliación. Y estamos justamente apostándole y aportándole desde este escenario que hoy iniciamos y que hoy arrancamos, la posibilidad de que podamos conversar seriamente, que podamos conversar de manera adulta, podríamos decir, que pudiéramos hablar desde las diferentes orillas y poder llegar a un entendimiento. La reconciliación y la paz son procesos, cada uno de ellos, sin lugar a dudas, tienen sus propias demandas, tienen su propia formulación de ideas, tienen su propia construcción y su propia edificación. Lo que podríamos decir es que la reconciliación vendría a ser un componente importantísimo para todos nosotros en Colombia. No solamente la reconciliación desde un escenario del desmonte, de una guerra cada vez más escalada y cada vez también más irregular, sino que es un componente en el que la reconciliación como colombianos y colombianas nos permite allanarnos en ese camino del perdón, encontrarnos en la resolución de conflictos, de enredos, pleitos, contiendas. Para nadie es un secreto y lo han dicho innumerables estudios, innumerables aportes, innumerables científicos del saber han dicho que en Colombia tenemos una dificultad, y tenemos una dificultad que se nos ha vuelto casi, que podríamos usar la expresión, una pandemia, y es esta violencia estructural que sufrimos en muchas dimensiones. De esto y otras cosas vamos a estar hablando en esta noche, así que vamos dándole la bienvenida a Nidia Montoya. Nidia, buenas noches, es un gusto, es un privilegio poder ser parte de este espacio tan importante, tan relevante para la construcción de paz y para todo lo que desde nuestro país cada uno de nosotros podemos hacer por esa educación para la paz. Buenas noches, Nidia. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Qué rico poder conversar un viernes de COVID, de pandemia, encerrados, pero de cosas bien interesantes que tienen que ver con la vida de todos y todas en este país. Sí, Máximo en estos tiempos también, la paz sigue, la construcción de la paz permanece, se construye todos los días a pesar de. no ha dejado de ser una necesidad construir Ajá. paz y generar reconciliación en nuestro país. Al contrario, Nidia, podríamos decir que desafortunadamente, muy a pesar de lo que quisiéramos, no se ha detenido el conflicto en nuestro país. Antes, por el contrario, hemos visto recrudecerse esa guerra irregular, si la podemos denominar de esa forma, con el permiso de los entendidos en la materia, pero sigue habiendo la persecución a líderes y lideresas, sigue habiendo amenazas a protagonistas del orden político, de la educación, líderes sociales en diferentes ámbitos de construcción
de paz, en fin. Es un escenario dramático al ya dramático escenario de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte. Doloroso, doloroso panorama porque obviamente pues creo que está en el anhelo del corazón de gran mayoría de los colombianos poder disfrutar de este país, vivir en paz, tener posibilidades de una vida mejor, una vida digna, pero hay unas condiciones sociales e históricas eh, que lo impiden, lo limitan, a pesar de que hemos hecho muchos intentos. Pensemos, Colombia, cuántos procesos o acuerdos de paz se han logrado llevar a cabo o sostener mejor. Ha sido bien complejo y bien difícil. Hay una realidad desde tu experticia, tu experiencia, tu hoja de vida nos lo dice muy bien y quienes reconocemos y nos acercamos a ese conocimiento de tu trabajo, pero también quienes están llegando a esta transmisión y nos encuentran aquí, como tú lo decías, en esta noche de viernes en medio de un encierro, digamos, preventivo, curativo, para cuidarnos, en fin. ¿Cómo podríamos nosotros y nosotras reconocer a Nidia en su trabajo? ¿Qué tendríamos que contarle a ellos y a ellas que nos ven? ¿Quién es Nidia? ¿A qué se ha dedicado? ¿Por qué estamos en esta noche conversando de este tema tan relevante sobre educación y construcción de paz? Bueno, de formación profesional, psicóloga, pero creo que por vocación muy dedicada al ámbito social comunitario y al educativo. Eh, Hice parte 8 años del sistema educativo público colombiano como docente básica primaria, en un contexto un poco complejo y que en algún momento de esta historia fue afectado por la violencia. Desde mi ejercicio profesional he trabajado con víctimas, especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó, y pues he visto cuáles son las afectaciones del conflicto sobre la población, pero también esa apuesta de tantos civiles y de tantas personas desde los territorios de buscar, de procurar vivir en unas condiciones diferentes y con unas posibilidades diferentes. Y eso no solamente cruza por la confrontación armada, sino también por unas condiciones estructurales que limitan o restringen el goce, por ejemplo, de la educación, de la salud en este país y que también tiene que ver con el tema de la paz. La reconciliación es un componente importante de la paz, pero tú has mencionado, Nidia, otro que considero de primer orden, la educación. Uh-huh. ¿Cómo le metemos, además de que haya una normativa, que hay que diseñar una estrategia curricular para la paz y todo eso que a veces en nuestro país desafortunadamente se queda en la letra fría y de alguna manera desconectada de nuestras realidades? ¿Cómo le metemos educación al tema de la paz? ¿Por qué nos ha costado tanto en tu cultura y en tu visión desde la educación? ¿Por qué nos ha costado tanto a los colombianos y a las colombianas? Y tú lo decías, después de tantos procesos de paz, convencernos que el camino tiene que ser encontrarnos en un punto en el que la paz sea una realidad concreta para todos y todas. Creo que hay unos condicionamientos sociales, ¿cierto? Estructurales, creo, de inequidad, de exclusión, pensémoslo como más actual, de dinámicas de corrupción, clientelismo político, ¿cierto? Que ayudan a que se disperse un poco esas condiciones. Pero también en el tema educativo cultural, creo que llevamos por lo menos 5 o 6 generaciones que hemos crecido bajo las afectaciones del conflicto armado y no somos conscientes de que de alguna manera lo estamos replicando, la hemos incorporado, pero también la replicamos en nuestras formas de relación y en nuestro ejercicio político y ciudadano, ¿no? Y también frente a lo que esperábamos o la valorización o desvalorización del sistema educativo colombiano, pensemos en eso, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema público, que es donde está la mayoría de niños, niñas y adolescentes de este país, pues no es valorado suficientemente, ni siquiera por la misma población que acude a las instituciones educativas y por la sociedad en general. Entonces hay señalamientos, hay restricciones que son estructurales, entonces lo condicionan también. Entonces está el tema social, político, pero también está el tema cultural que está incidiendo, ¿no?, en esa mirada. Tremendo. Bueno, ahí habría un montón de cosas para quedarnos en el resto de esta noche, casi que en vigilia por la paz, pero quiero darle también la bienvenida a este amigo, compañero de camino de tantos años también en todo este proceso de construcción de paz y reconciliación, de trabajo
comunitario, de acercamiento a todos estos sectores vulnerables, empobrecidos, por lo que tú de alguna manera nos comentabas, Nidia. Carlos, buenas noches. Es un gusto encontrarnos en este espacio. Hombre, gracias Ernesto, gracias Nidia por estar. Un saludo a todos y a todas y a los que nos están oyendo, pues gracias por compartir. Creo que va a ser una amena conversación entre todos. Bueno, vamos a entrarle. Allí nos están saludando desde México. Alcancé a virar un saludito. Nos está saludando Piero Rivas. Buenas noches para todos. Buenas noches para ti, Piero. Gracias por estar. Ismael Patraca también nos está saludando desde México. Un abrazo fraterno. Por aquí iremos en la medida de lo posible. David Leito Díaz, buenas noches a todos y a todas las que se están conectando con nosotros. María Elena Arango, buenas noches. Un abrazo fraterno, bien sororo. Yalile Caballero, muchas bendiciones para ti también. Reconciliación y construcción de paz. ¿Cómo le entramos a eso? O sea, ¿cómo hacemos que eso, además de convertirse en talleres, convertirse en exposiciones, convertirse en libros, en matrices, en expertos, en técnicos, tecnólogos, asesores, todo lo que pudiéramos decir, que son necesarios por demás, Pero ¿cómo le entramos desde la cotidianidad, desde el ciudadano de a pie que necesita comprometerse, que necesita escuchar a gente como ustedes que están en su día a día conectados con esta realidad? ¿Cómo le entramos a la reconciliación y a la construcción de paz? Hombre, ¿cómo hacemos eso una realidad? Bueno, ¿la pregunta va para los dos o va para alguien, caballero? Para ambos, quiero escucharlos y creo que Jefferson también, que nos saluda desde Amalfi, Antioquia, también quiere escucharles. No, hombre, saludos a Jefferson, que es un compañero de trabajo, un hermano de la iglesia y bueno, creo que de alguna manera, ¿qué puedo decir? Vamos a empezar para entender un poquito nuestra mirada de reconciliación, ¿no? Yo soy Carlos Fernando Sánchez, hago parte y facilito aquí en Medellín y en Antioquia procesos de construcción de paz. Soy teólogo, licenciado en teología, formación especialista en ética y bueno, estoy ya con la maestría de paz. Pero bueno, esos son títulos. Y digamos que no nos quedemos en los títulos. Entonces usted nos pregunta, Ernesto, bueno, ¿cómo es la vuelta pues para construir la reconciliación? Yo voy a hablar como habla un amigo mío encargado de reconciliación de la arquidiócesis. Carlos, bueno, al grano pues y al ruedo. Estamos sentados en una ¿Me entienden? pues, de una cafetería en Medellín, tomándonos un cafecito campesino bien rico y dialoguemos así para que nos podamos entender entre todos y todas. Así que dale. Bueno, yo creo que hay un matiz que tiene la construcción de la paz y es que todo el mundo habla de paz, todos. Yo no sé si creo que ahora que veamos el video un poco del referente, pero agreguémosle ese verbo, construir paz. Según los académicos, el tema de los conceptos es muy importante. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, si agregamos esa palabra, le damos una connotación diferente. Ahora, yo no soy el pues súper académico, no, pues ni de aquí, agradezco a la vida porque está aquí, digamos, compartiendo. Yo creo que ella tiene más tela que cortar que yo, pero yo siento que el concepto es muy básico, es muy sencillo, es construir paz. Y cuando hablamos de construir paz, hablamos de pensarnos. Y antes de pensar, soñar. Es como cuando usted va a construir un edificio, su casa, usted se la imagina. Y al imaginársela, entonces usted ya entiende qué puede ser construir lo que es esa paz que anhelamos, ¿no? Eso por un lado. Y el tema de reconciliación, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que de alguna manera nosotros tenemos como miradas, digámoslo así. Para uno la reconciliación puede ser algo negativo, hablando un poco en este tema de los acuerdos. Para nosotros la reconciliación por vocación, hablo de la iglesia menonita, con la objeción de conciencia, con la no violencia,
con la construcción de la paz. Para nosotros es positivo, por eso la promovemos, trabajamos y lógicamente tenemos pues un referente histórico que es Juan Pablo Lederer, y pues de ahí digamos que de esa escuela vengo, lógicamente, pues yo he sido formado por otros y otras que están acá también en línea. Entonces siento que el concepto hay que tenerlo claro. Construir paz es visualizarnos en ese horizonte de poder construir ese sueño. Entonces vamos a construir la paz, digámoslo así. ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, empecemos desde lo personal, desde la formación histórica que hemos tenido, desde la familia, desde las relaciones que tenemos. Y ahí podríamos agregar que eso nos llevaría a tener una mirada más allá en lo estructural. ¿A qué me hablo de lo estructural? La gente habla de qué es lo que está pasando en el país en la situación tan difícil, pero también es cómo nos podemos pensar un país diferente todos y todas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que, hermano, sencillo, la construcción de paz es el sueño que todos y todas tenemos de un país mejor, pero es todos y todas, no unos y unas, no, todos y todas, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y el tema de la reconciliación, pues bueno, ahí viene también en esas cuatro facetas, ¿no? En lo personal, en lo relacional, en lo estructural y cómo podemos pensarnos en lo cultural, ¿no? Una cultura de la reconciliación y del perdón, ¿no? También eso sería interesante pensarlo, ¿no? No sé qué podría decir Nidia. Pues yo creo que lo que hay que hacer conciencia es bajo qué condiciones vivimos y qué queremos transformar. Yo creo que todos quisiéramos estar en unas mejores condiciones, al menos quienes somos más sensibles a la realidad de tantos y tantas colombianas. Creo que si miráramos en retrospectiva un poco qué ha pasado en este país, creo que nos comprometeríamos con la construcción de paz. Y como lo dice Carlos, tiene que pasar por varias generaciones. Y creo que hay algo bien lindo y a partir de la experiencia como educadora con niños y niñas, creo que dan más lecciones ellos a nosotros que nosotros los adultos a ellos. Yo creo que a veces a partir de nuestros prejuicios, lecturas parcializadas, concepciones políticas, pues llenamos a veces hasta de prejuicios a los niños y las niñas frente a lo que es una vida digna y vivir en paz, ¿cierto? Y de hecho para ellos es normal que haya violencia. Pensemos varias generaciones, si uno mira a unos adolescentes puede ser hasta normal que todos los días haya escenas de violencia en la televisión. O pienso yo, por ejemplo, en mi adolescencia cuando veía en televisión las tomas guerrilleras, por ejemplo, en televisión, o que las masacres, ¿cierto? O que no se podía circular y se volvió un asunto muy normal. No, eso no es normal, no podemos pasar por normalizar este tipo de situaciones que impiden nuestro desarrollo como personas y un goce de la vida de forma digna. Entonces creo que hay que trabajarlo con todas las generaciones. Lastimosamente yo a veces digo, los adultos ya estamos como perdidos con el chip medio desgastado, entonces a veces limitamos y restringimos y somos poco creativos. Si miramos lo que nos toca o el autor que nos toca, Carlos Lederer, dice, pues ya hemos perdido un poco de creatividad. Y para construir la paz se necesita creatividad, disposición, mirar con otros ojos y comprometerse en ello. Hay algo en lo que nos han dicho hasta ahorita interesante. La reconciliación es un elemento clave para construir paz. ¿Sí? Me queda claro en la exposición de Carlos y de Nidia y espero que así lo estén también sintiendo quienes nos están acompañando y nos van mandando saludos. Estamos conectados con sus saludos. Desde Canadá nos saludó alguien un ratito. Negri Saltarín desde Canadá nos está saludando, así que les saludamos también. Pero para seguir en este hilo de la conversación y de este diálogo, ustedes han planteado la reconciliación es un elemento vital, es un elemento imprescindible para construir paz. Pero, ¿cómo entiende cada espacio, si lo podemos decir de esa manera, o cada actor, esa parte que le corresponde en la reconciliación? Carlos ahorita mencionó algo y medio me sonreí porque me acordé de, digamos, una puesta en escena de Sábado Felices que dice que colombianita, todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Y vos me hiciste recordar
de ese sketch de Sábado Felices. Para quienes nos ven desde otro país, es un programa de humor en Colombia que tiene, creo que más de 40 años, tiene muchos años en la televisión colombiana, y ellos tenían un momentito de humor en el que había un campesino con una chiva, si no estoy mal, ¿cierto? Que la conclusión era: en Colombia todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. ¿Cómo nos podemos comprometer? Quienes a esta hora estamos viendo, ok, entendemos, la paz es una necesidad y nos urge. Para poder llegar a la paz tenemos que reconciliarnos. Es un componente indispensable, sine qua non, sí o sí tenemos que reconciliarnos. ¿Cómo le entramos a eso con tantas divisiones que hay en Colombia y tantas maneras de entender la historia y la realidad? Yo quiero partir de algo que me parece muy interesante en esta conversación, gracias Ernesto, y es que de alguna manera yo creo que lo primero que hay que hacer y que es muy difícil de quitar en el ego del ser humano es el protagonismo. Ese es, yo creo que es para mí el elemento principal, y eso tiene que ver con algo que he descubierto a lo largo del tiempo en el que llevo, digamos, sirviendo en la iglesia, y es algo muy interesante, y es la voluntad. ¿Y qué hace que la voluntad nos mueva? Y ahí encuentro otro elemento que es sumamente importante para hacer todo eso, que todos los tenemos y ninguno puede decir que no, y es la vocación. Y ahí entro, Ernesto, para todos y todas, a decir que puedo yo pensar, no sé qué pueden opinar, o si alguien me puede también ilustrar, que lo pensaría más. Yo no sé si usted cuando se levanta por la mañana a ese tipo, bueno, en Barranquilla, ahí donde vivís, no, pero por ejemplo, Nidia, cuando se levanta por la mañana donde vive, ¿qué es lo primero que ve? Como ese horizonte, ¿no? Como algo muy bonito. Yo creo que la reconciliación tiene en efecto eso, es como un horizonte que tiene otros elementos que son importantes, el camino y también un espacio de encuentro. Yo creo que si tiene esas tres cosas, usted me dice, bueno, ¿qué le hacemos ahorita? Todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Pero ahí viene lo que yo decía en estas cuatro imágenes, en lo personal, ¿cuál es el horizonte de cada uno y cada una? En las relaciones de nosotros, ¿cuál es la capacidad que tiene el otro y la otra para visualizarse, digamos, en ese horizonte, para construir espacios que lleven a unos encuentros donde unos y otros, o todos, o diferentes, podamos hablar? Yo creo que ahí visualizo la reconciliación, ahí yo lo siento, ahí también se puede enseñar. Ahora, ¿eso no lo enseñan? Nidia, ¿vos qué pensás? ¿Cómo incorporamos ese componente? ¿Cómo incorporamos ese componente? Ya estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Tenemos que lograr la paz, pero ¿cómo le metemos este componente de reconciliación con la forma tan compleja en que ha sido siquiera intentar reconciliarnos en Colombia? Yo creo que hay algo bien importante y ahí como que vamos adelantando. En una próxima ocasión vamos a hablar con docentes sobre eso, desde una reconciliación mirada desde el tema educativo y política, y la política. Creo que hay algo bien importante, y es que tenemos que pensarnos cómo ha sido concebido el sistema educativo. El sistema educativo colombiano pues tiene una normativa, partamos de una ley general de educación que da o define unos contenidos, ¿cierto? Y cuáles son las competencias de los actores educativos. Pero si nos vamos a ver, se divide el tema de lo presupuestal, lo económico, de lo que debe destinarse para la educación, ¿cierto? Entonces, sí, la educación es gratuita, pero los recursos económicos son altamente limitados. Entonces, pensemos en términos de recursos, en términos de cualificación docente, hay restricciones y eso entonces limita. Pero vámonos un poco como a considerar es que si bien tiene una responsabilidad el sistema educativo, por ejemplo, lo reciente con la Cátedra para la Paz, es obligatoria en todo el territorio colombiano. ¿Listo? 2015, y es una normativa. Y en Colombia somos muy buenos para las normas y las leyes, pero que se cumplan, ahí está lo difícil.
Entonces la ley o la Cátedra para la Paz da unos elementos y le dice a todas las instituciones educativas, directivos docentes, es obligación. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la formación que le han dado a los docentes cuando, pensemos, uno de los gremios sociales más atacados ha sido el magisterio colombiano? Muchas vidas de docentes colombianos por hablar de derechos humanos, de justicia, de respeto por la vida, han sido asesinados. Si nos vamos a ver, antes, por allá en otra década, por allá en los 50, además, a los docentes se les pusieron restricciones desde el orden político, de que no podían incursionar ni participar ni tener posturas políticas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de una realidad si no se nos permite y además estamos estigmatizados? Entonces hay que considerar que frente a estas posibilidades que tienen los docentes, las hemos ido restringiendo socialmente. Además de esas debilidades o limitaciones en términos materiales o económicos que tiene el sistema educativo. Ahora vámonos entonces a ahondar más. Pensemos, si este país tiene registrado 9 millones de víctimas a partir del 86 con la ley 1448, y hacemos más o menos un estimado, la tercera parte, casi 3 millones de niños y niñas y adolescentes registrados por el Estado fueron víctimas de la violencia. Y es un sistema que solamente aparecen los niños y niñas víctimas del conflicto si son desplazados, no más. Si es desplazado, aparece en el sistema, en el CIMAD, pero no aparecen otras victimizaciones diferentes al desplazamiento forzado. Entonces uno diría, bueno, listo. No estamos reconociendo todos los hechos victimizantes de los que han sido objeto niños y niñas y docentes que están dentro del mismo sistema educativo. Si no le damos lugar a comprender lo que ha pasado, a las implicaciones de eso sobre la vida de cada uno, es muy complejo que un sistema educativo asuma esa transformación en el potencial que debe de tenerlo, ¿no? Y creo que si como sociedad nos vamos dando cuenta de que hay que revalorizarlo y devolverle unas tareas y rodear ese sistema educativo, pues obviamente vamos a ir transformándolo y obviamente eso no se va a hacer en 1, 2, 3 años, sino creo que tiene que ser también generacionalmente. Porque en este país el tema de la educación pasa por mejorar unos estándares o unas pruebas internacionales, ¿cierto? Pero no en generar competencias ciudadanas y generar desarrollos y formas de relacionamiento diferente de niños y niñas y padres de familia con la sociedad y una perspectiva de nación, de identidad. Entonces ahí quedamos como cortos. Creo que hay que devolverle un valor al sistema educativo para que haga otra labor formativa, no de cumplir o desarrollar contenido. Ahí, bueno, si sumo lo que Carlos nos ha dicho y Nidia nos ha dicho, nos allanamos a una complicada racionalidad, y es que no hay uniformidad en que definamos la reconciliación, eso lo sabemos. Hay múltiples definiciones de reconciliación y escuchando a Carlos y a Nidia, uno entiende por qué. Porque lógicamente la reconciliación se entiende también desde los escenarios en los que interactuamos para construir paz. En lo que sí podemos estar de acuerdo escuchándoles a ambos es que primero la reconciliación tiene dos componentes, por lo que puedo deducir de lo que ustedes nos dicen, para hablar un poquito más de eso antes de irnos a otro punto. Y si nos están siguiendo, quienes están conectados, espero estar también siendo voz para aquellos que están allí también pensándose este espacio. Entonces, la construcción de paz tiene un componente importante que es la reconciliación. Ahora, luego esa reconciliación tiene como una dualidad que es personal, ¿cierto? Que es muy personal, pero hay una dualidad también que tiene que ver hacia, la otra parte es lo externo, lo que tiene que ver con los otros y las otras. Tocamos un punto fundamental para eso, tanto para el ser individual como para el ser colectivo, la educación. La educación. Nidia nos decía, hay profesores perseguidos, amenazados, muchos han perdido la vida, el sector educativo ha sido estigmatizado, entre otras cosas porque la educación tiene que ser liberadora, la educación tiene que enseñarnos a pensar. Si la educación no nos enseña a pensar y no es liberadora, entonces, ¿qué lo va a hacer? ¿Cómo nosotros podríamos, insisto, desde lo que hoy ustedes experimentan, tomar el componente de educación
permítanme personalizar eso, como pieza clave para lograr construcción de paz y reconciliación. Hay que educarnos, decía Carlos. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos orienta? ¿Quién nos dice? Juan Pablo Ledras, un autor de primer orden, no solamente nacional, sino internacionalmente, define la reconciliación en muchos de sus textos basado en el Salmo 85:10. Y Juan Pablo Ledras dice que para él la reconciliación, basado en este verso del Salmo 85, es el encuentro de la misericordia con la verdad. ¿Será que tenemos que volver a educar a la sociedad colombiana para que sea misericordiosa y para que podamos asumir la verdad? ¿Será que por ahí es el camino? Yo quiero aportar algo, Ernesto, hermano, y Nidia. Yo lo siento como una mesa. ¿Y qué quiero decir con esa mesa? Yo siento que la mesa tiene 4 patas, las que conozco yo, ¿no? Y podemos entender, como para explicar lo que quiero decir, que una de las patas es la identidad y el sentido crítico que debemos de tener todos desde niños hasta grandes. Otra pata son los derechos fundamentales. Otra pata importante es la educación. Y la otra pata es la que podemos construir entre todos y todas. Sin esas patas yo no creo que podamos decir que podamos llevar algo o podamos enseñar algo que no sea otro camino. Y cuando hablas de Salmo 85 y lo pones así en ese contexto, creo que, no sé si él lo comenta, pero yo lo he experimentado y lo he vivido en mi caminar, acompañando a los firmantes por la paz, acompañando procesos de construcción de paz, acompañando comunidades que me ha permitido el servir en la iglesia menonita. Ahora, precisamente el lunes, tenemos, Dios mediante, un encuentro entre responsables y sobrevivientes. Les decimos nosotros, sobrevivientes no desconociendo que fueron víctimas, pero ellos son sobrevivientes para mí porque para mí el término víctima tiene una connotación más de quedarse en un hecho específico, pero no quiero andar en eso. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de verdad y el versículo, cuando habla de verdad es como reconocer qué fue lo que pasó en la historia. Y que de alguna manera todos necesitamos saber, no necesariamente tiene que ser en un sector armado, porque es que ahí también hay, creo que una ambivalencia cuando solamente sectorizamos todo el conflicto en lo que fue lo armado. No, hay otras cosas profundas, la corrupción, digamos que la familia, la educación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que entender esa verdad. Cuando nosotros entendamos esa verdad, como dice el Salmo, podemos pensar en la misericordia, ¿sí? Podemos pensar en la justicia como un horizonte, como cómo podemos vernos, cómo podemos caminar, ¿entiende? Cómo podemos llegar, reconocer, cómo podemos acompañarnos para poder llegar en justicia, en una equidad que puede decir a lograr esto que de pronto soñamos, que es la construcción de paz. Ahora, como dijo Nidia al principio, esto es de generaciones y de generaciones. Esto no es solamente, puede ser que nosotros no la veamos, puede ser que para muchos es insignificante acompañar firmantes. Para mí es fundamental en mi vida reconocer que es constructor de paz, el que dejó de hacer una cosa como cargar un fusil para ir a caminar en otro sendero, desde su pensar, desde su derecho también, porque es que no, aquí hay una cosa también interesante y es que pensamos que son ellos nomás. Digamos que en mi trabajo de pronto vocacional, acompañé un comedor por muchos años y esos niños son el futuro de Colombia y esos niños hacen parte de una estructura, que era lo que yo hablaba al principio. Y esos niños ahí están porque culturalmente nosotros de alguna manera también dejamos que eso pasara. Y eso tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Y también tiene que ver con nuestra formación y con nuestra mirada, lo que nos dijeron o lo que nos prohibieron o lo que nos dijeron que no podíamos hacer. Y ahí entramos en un tema, pues, para mí un poco, digamos que denso, pero sí clave, que la reconciliación también es una palabra espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso?
esto viene desde la espiritualidad, ¿no? De creer en algo, de volver a mirar en algo, algo que de alguna manera se dañó, algo que necesita la confianza para construirse. Y yo estoy seguro, yo afirmo, el acompañar firmantes, así de pronto no estén de acuerdo, el acompañar sobrevivientes, así no estén de acuerdo, pero uno ve después que ya se miran de otra manera, ya se reconocen de otra manera. Pero ahí está. ¿Cómo nosotros enseñamos eso a los demás cuando hay una estructura que lo que ha hecho es fragmentar los pensamientos de todos y todas? Volvernos solamente cada uno como islas. Y a la final solamente pensamos en nosotros. Pero ¿y los demás? Hablo, por ejemplo, de los niños de San Nicolás. No hablemos de la violencia, hablemos de los niños de San Nicolás. O de los niños que decía Nidia. ¿Y ellos qué? Entonces, ahí con lo que Carlos nos dice, podemos conectar un poco con algo que nos dice Gloria Rojas. Dice, la paz es el fruto de muchas construcciones pequeñas en lugares diferentes por actores que asumen su rol en el mundo a la luz de la grandeza y de su condición humana. Nidia, la reconciliación es un proceso personal e interpersonal. Para lo que Carlos nos está poniendo como apuesta de conversación en esta noche y lograr lo que él nos acaba de decir, la educación, sin lugar a dudas, es el canal por el que tenemos que vehicular para lograrlo. Insisto, ¿cómo ampliamos simplemente al hecho de dejar de pensar que la educación le corresponde a los profesores? Carlos mencionaba la casa, los espacios en los que interactuamos. ¿Cómo hacemos que esa reconciliación entendida, y ojalá a quienes nos acompañan esa parte nos esté quedando, gracias a la exposición que ustedes bien nos hacen, bastante bien explicitada? La reconciliación es parte del proceso para lograr la paz. Luego, la reconciliación es un proceso que abarca transformaciones personales e interpersonales. Y para lograrlo, me queda claro que ustedes nos han dicho, la educación es necesaria. ¿Qué tipo de educación necesita Colombia en este momento para lograrlo? ¿Hacia dónde tenemos que ir en la educación? Bueno, hay algo bien importante, espartamos que el ámbito educativo es una esfera de socialización de niños y niñas, es una forma de empezar a construir vínculos y relaciones más allá de la familia, ¿cierto? Y en esa medida, pues obviamente es empezar a interactuar con el otro, y creo que el mismo sistema educativo sí va llenando más que de contenido, de suma, resta, multiplicación, es primero el sentido de la vida y del otro en la vida, ¿no? Y de cómo compartir un espacio o habitar espacios y comprender que no es solamente en casa, sino que también es en la calle, en el colegio, que voy a empezar a compartir o a vivir en muchos otros espacios con los que voy a tener que encontrar con otras personas, y que no siempre vamos a estar a gusto y que van a haber diferencias. Por ejemplo, con los niños y niñas, pues sé que el lápiz, que el lapicero, que el color que me cogió el sacapuntas. Y yo creo que ahí estamos empezando un poco a mostrar la diversidad o lo que implica las formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que si vamos pensándonos que ese es un ámbito de socialización, de comprender cómo van las relaciones en doble vía, pues vamos empezando dando el primer paso. Ya luego creo que cuando no nos encontramos empezamos a tener conflictos, entonces los niños, pues porque me miró, no me miró, porque me corrió la silla más, porque me empujó, y empezamos a tener como discusiones. Entonces, ¿cómo resolvemos esas discusiones? ¿Qué implica discutir? ¿Es encontrar o cómo? ¿Es quién gana o es encontrar un punto en donde los dos estemos bien? Yo creo que eso se va haciendo en el mismo sistema educativo. Otra cosa es cuando ya el niño va creciendo y conoce que esa forma de relación es compleja y difícil, y no es solamente en la familia o en el aula o en el colegio, sino que eso tiene que ver con el afuera, con el mundo, ¿cierto? Donde habito, donde vivo. Y que entonces en la televisión puedo ver que hay violencia, que hay guerras, y es como ayudarle a comprender eso. Y que ese no es el orden que debería de ser. En Carlos, casa, Nidia nos está diciendo, la reconciliación es como un proceso de construcción comunitario, ¿cierto? Ustedes combinan, digamos, de una manera muy particular esos dos escenarios, educación, comunidad, interconectados. ¿Cómo hacemos que la gente en el espacio más básico entienda que es su responsabilidad también
aportarle a la paz de Colombia? Bueno, Que es no que la lo... educación tiene que ser reflexiva, crítica. ¿Por qué está ese orden? Que no debe ser y no me permite ser junto a los que yo amo. Y tampoco le permite ser en dignidad a otras personas en diferentes rincones del planeta. Entonces ahí es donde, ¿qué lugar ocupo yo y qué estoy haciendo para que eso no sea así? Un poco de eso, y me acuerdo que hablaba con los niños del Medio Oriente cuando era profesora de primaria, y ellos me decían, profe, porque los niños no pueden ir a la escuela y nosotros sí, porque hay niños en el mundo que no pueden. Eso no puede ser así. Lo ideal es que todos los niños y niñas puedan ir a estudiar, a aprender, a compartir con otros. Yo creo que hay que mostrar ese orden y de que de cierta manera con nuestras actitudes cotidianas, nuestra forma de actuar, de pensar, podemos transformar. O al menos mostrar que eso no es lo que queremos o visionamos para todos. Eso me parece bien importante. Otro elemento, si vamos pensando en el sistema educativo y en el contexto colombiano, es muy importante pensarnos. Hubo un tiempo en que salió la cátedra de historia, ¿cierto? Entonces, obviamente, nos quedamos sin una historia. Pero pensemos cuál era la historia que teníamos, una historia oficial, una historia parcial. Y creo que hay que mirarlo de una manera más amplia, la historia del país y qué lugar hemos jugado como sociedad y qué actores del conflicto ha habido y cuál ha sido el lugar o los procesos que ha adelantado el mismo gobierno o el Estado frente a esas manifestaciones del conflicto por décadas, ¿cierto? Entonces creo que es bien importante como ir metiéndole componentes al sistema educativo, pero cualificando también a los docentes, porque obviamente se han sido callados, silenciados o tenemos posturas a veces particulares, pues eso de cierta manera lo manifestamos. Yo creo que hay que hacer otras lecturas que quiten la estigmatización y que permita que vivamos en diversidad de pensamiento, de ideas y de apuestas también, pero sin tener que eliminar o dañar al otro, que creo que es lo que hemos naturalizado en este país, que el ofender, el atacar, el eliminar es la vía válida para resolver nuestros conflictos. En todo esto, la persona humana, Carlos, porque a ese nivel hemos tenido que llegar y el reconocimiento de la persona humana, es decir, el énfasis, ¿cierto?, de que cada persona cuenta, cada persona es valioso, niño, niña, joven, adulto, mayor. ¿Cómo le trabajamos a eso? Insisto, ¿cómo logramos el que ya es adulto y dice, pero es que mi historia ha sido así, ya que va a cambiar? O el pequeñín que está creciendo en las comunas donde se trabaja y donde se promueve una cultura de paz y reconciliación y dice, pero en mi entorno no hay otra salida. O el ciudadano de a pie que simplemente cree que su esfuerzo máximo es cumplir con su trabajo, su jornada laboral y que él no tiene mayor compromiso con el país en el tema de reconciliación y de paz. ¿Cómo abonar ese terreno para entender que la misericordia, la justicia, la verdad, la vamos a obtener si todos nos comprometemos y todas, por supuesto? No, yo estaba pensando un poco, Ernesto, que otra de las patas cuando yo dije de la mesa, que esa me la inventé yo para que nadie se la vaya a copiar, es Vale, precisamente, yo como dije estamos todos y hablando aquí todas. en privado, así va a ser. Ajá, listo. Cuando dije todos y todas, hablé de cuatro patas. Hablé de la pata de la identidad y del criterio. Hablé de la pata de los derechos humanos, porque la construcción de paz no solamente son derechos humanos, ¿no? También es otra cantidad de cosas, componentes administrativos, bueno, legislativos, bueno. La otra pata hablé sobre el tema de la educación. Y yo creo que la otra pata que quería encerrar en esa es la historia. Ahí formamos una mesa posible para poder mirar y poder construir procesos. Yo no sé si es humanizar. Yo creo que estaba pensando un poco y les voy a contar la historia así brevemente. Yo hice una vigilia, invité a muchos firmantes. Estos firmantes eran pues los que ahorita son candidatos y bueno, son representantes. Y resulta que en algún espacio, digamos que
llegó el hijo de él, un niño pequeñito, hablando de los niños, no hablemos de conflicto armado ni nada, eso hablemos de los niños, del futuro de Colombia, escúcheme, y escúcheme todos los que están oyendo. Y yo lo cogí y puse el ejemplo. Ernesto, si yo pongo a su hijo aquí al frente y le va a pasar alguna cosa, todos los que hay aquí darían la vida por él, yo sería el primero. Cuando yo puse el ejemplo, si yo pongo el hijo de 5 años y es hijo de un excomandante guerrillero, ¿ustedes darían la vida por él? Ahorita dígame qué pasó, hermano. Todo el mundo se quedó callado. Ahí le contesto la pregunta. Yo creo que tenemos que humanizarnos. Y cuando hablamos de humanizarnos, tendríamos que reconocernos también como seres humanos. Humanizar lo humanizable, lo que perdimos. Porque cuando diferenciamos que uno tiene más valor por una historia o por la diferencia, yo creo que ahí perdemos el valor humano. Y ahí es donde entra la verdad, donde entra la misericordia, donde entra también esa justicia, pero esa justicia entendiéndola, como decía alguien de la Comuna 13, un rector que vive al día a día con los estudiantes y con los jóvenes, como decía, y con los niños, porque no van al colegio. Y él dice la desigualdad, pero bueno, pensemos también qué hacemos nosotros, ¿no? Y nosotras. Todos decimos qué hacemos, como dice Colombianita, ¿no? Todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. No estoy diciendo que los que estén acá no lo hagan, claro que lo hacen. La idea es cómo dicen los que saben, cómo formamos un pensamiento nacional que nos quite, digamos que esa visión de país fragmentado. Pero para poder hacer eso, hermano, como dicen también, digamos que Colombia es el primer país en el mundo donde hay más propuestas de construcción de paz. Todo el mundo quiere hacer propuestas, pero que tengan una trascendencia, siempre se enfocan en las armas. Pero hay otras cosas que son importantes, la formación, la casa, la familia. Estamos en un proceso de días para la reconciliación la otra semana. Y a mí me parece muy interesante que cuando uno habla de firmantes por la paz y sobrevivientes, todo el mundo la reconciliación, pero si les toca protagonizar. Pero si no les toca protagonizar, ahí como que, ay, no, yo no. Pues perdone los gestos, ¿no? Pero pues aquí como estamos relajados, usted fue porque me hizo colocar camisa y todo eso, pero bien. Entonces ahí voy, yo creo que argumento un poco el tema de la humanidad, de lo que se ha perdido, de lo que también reconocemos como la casa común, como reconocer también, Ernesto y Nidia, que culturalmente tenemos una identidad y que también culturalmente nos quitaron esa identidad. Ahí hay un elemento de interculturalidad que necesariamente va a ser la educación la que va a tener que ayudarnos a recuperarla. Es que es un eje transversal este tema de la educación, ¿no? Lograr una transformación genuina en la Colombia que todos soñamos y a la que todos le apostamos pasa necesariamente por invertir no solamente grandes y cuantiosos recursos, sino pasa también por el tema humano, por lo que de alguna manera nosotros podíamos denominar eso que es incuantificable, porque son las vidas. ¿Tú cuánto le puedes poner al valor de una vida? Eso no se puede tasar en dinero. Entonces, esas vidas que no se pueden tasar en dinero, que han sufrido el dolor, que son protagonistas de su propia historia, frente a aquellos que de alguna manera insisten en no reconocerles, también tienen que ser educados para reconocer su historia también, para aceptarla, y ahí tiene que haber un encuentro y digamos, y un entendimiento en el que desde la apuesta que hemos hecho en esta noche tiene mucho que ver también con la empatía, ¿cierto? Ser capaces de ser empáticos, de comprender al otro, de conectar con el otro. Y ahí vuelvo y aterrizamos en la educación. La educación, sin lugar a dudas. Hay una cosa que yo quisiera compartir, Ernesto y Carlos, y es,
por mi profesión y por vocación terminé siendo docente de aula, me inquietaba mucho cuando escuchaba algunas víctimas que me decían, mi hijo me va mal en el colegio, mi hijo es agresivo, mi hijo, y hablábamos de niños y adolescentes. Cuando llego yo a un aula y me doy cuenta que hay muchos niños con dificultades, pues me pongo también a pensar, ¿por qué serán esas dificultades? ¿No? Pues obviamente, una mamá en depresión, una familia fragmentada, haber perdido un miembro de su familia o un día se fue y nunca más volvió. Y el niño está rodeado de tristeza, de pronto de reacciones de los adultos que lo vulnera. Pues obviamente va generando una forma de estar y de relacionarse que tiene incidencia en otro espacio. Y es el segundo espacio donde habita y que más tiempo pasa, que son el sistema educativo o el aula. Y allí obviamente va a reflejar también todas esas emociones y formas de relación que ha ido incorporando a partir de ese vínculo cercano que es la familia. Y me dio Nidia, la tarea alguna vez, dime, perdón, entonces no, alguna vez termina me la dio la idea, tarea de buscar, dime. no, termina la idea y hay una pregunta ahí que quiero trasladarle porque un participante la hizo y creo que es relevante hacérsela saber a ustedes, pero termina la idea. Listo. Y me dio la tarea como de buscar, bueno, cuáles son las manifestaciones en el ámbito educativo de niños, niñas y adolescentes que han vivido la violencia. Y yo, uy, pues obviamente problemas de comportamiento, de relación, rendimiento académico y demás. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a saber en un sistema educativo que es masivo cuál es la historia de cada niño, cada joven? Para darnos cuenta que realmente hay otras cosas que están llevando y sobre las que hay que trabajar y ayudarle a comprender, ¿cierto? Listo. Y me dio a buscar académicamente y me di cuenta que hay estudios que dicen que esos impactos de la violencia pueden generarse hasta 10 generaciones y que quedan allí guardados y se llaman encriptados. Entonces, como la familia no lo habla, lo manifiesta en sus relaciones, nos portamos una forma de relación que tiene que ver con un hecho violento. Entonces, si no, eso no lo estamos haciendo visible, dándole un lugar, pues vamos a seguir pasándolo, 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 pasando. Y creo que es bien importante que tengamos conciencia de eso, porque o si no, pues así, igual, como estamos pasando la violencia, pues vamos a seguirla sosteniendo si no hacemos el camino de vuelta, de reflexionar sobre sus impactos y sus formas de manifestación en las personas y cómo lo hace dentro del sistema educativo, pensando que es que ese es el segundo lugar o como lo dicen, el segundo hogar de un niño o un joven es la institución educativa y si desde allí no estamos acompañando, leyendo más allá y dándole esas herramientas a los docentes, por ejemplo, el tema de las manifestaciones de esos impactos en el aula, pues va a ser mucho más difícil comprenderlo y ayudarle a los niños y jóvenes a comprender y también mostrarles que ese orden que de alguna manera los ha afectado y ha implicado sus vidas, pues se ha transformado. La pregunta, Carlos, Nidia, la hace Aldo Baraque Solano. Dice, ¿consideran a la familia, la escuela y el Estado como instituciones que generan violencia simbólica? ¿Cómo generar transformación desde la formación de la persona en todas sus dimensiones? Bueno, yo arrancaría, digamos, por el tema de la educación, pero de la educación en estos cuatro ámbitos, ¿no? En lo personal, diciendo de cómo nosotros miramos. Yo no considero de que la familia ni las instituciones, porque sería como, digamos que señalar lo bueno que también hay, porque no podemos decir que por unos pocos se pueda decir que no cumplan o no. Y ese es el caso de Colombia, ¿no? Son unos pocos, no son los 45 millones completos. Y eso incluye también las familias, las personas que están en esas instituciones, están en la familia. Entonces yo pienso que como decía Nidia, hay un tema también de historia, o cómo se han formado y cómo formamos. Y lógicamente en el transcurrir de la historia han encaminado la ignorancia como una capacidad también. Y que si yo soy bachiller, quédese bachiller toda la vida, que si yo soy técnico, quédese técnico para la vida, pero no promueven la visión de país, el horizonte. Entonces yo creo que primero eso.
Segundo, sentiría que para poder transformar, obligatoriamente se tiene que educar. Para poder relacionarse y construir relaciones y espacios y encuentros, se tiene que trabajar a través de lo personal, a través de lo relacional. Y partiendo, hablando de lo personal, eso va a incidir en que mis relaciones sean de otra manera. Y ahí es donde yo encuentro que puede haber una lógica de cambio en lo estructural. Y al haber una lógica de cambio en lo estructural, lo cultural se afecta. Entonces, ahí es donde yo siento que podría ser, no hay una línea. Yo creo que acá tenemos es que sentarnos todos y todas para pensarnos, repensarnos. Y es ahí donde dicen, por ejemplo, Juan Pablo, que hay nichos. Yo construyo la paz con 5 poderes, yo me voy para otro lado y construyo la paz con 5, y vaya, métase pues allá. No, hermano. Entonces, para hablar de violencia armada, yo también pondría ese otro tipo de violencia que se ha entronizado en Colombia. Hay 5, 6, 7, eso también hablando de las iglesias, ¿no? Entonces, ahí es donde yo siento que me parece que hay que, con el tiempo, digamos que con convicción y con algo que no tiene precio y que aprendí de un firmante. Cuando me senté con él en una mesa de diálogo, él le dijo a toda la mesa, mire, nosotros tenemos voluntad. Ahora Ernesto y Nidia, ¿qué tiene y qué componente tiene la voluntad? Primero, que no tiene precio. Segundo, que no tiene interés. Tercero, que tiene ganas de construir. Y cuarto, que tiene esa vocación, eso que quiere cambiar, eso que quiere aportar. Y eso no es mediado, eso no se compra. Cuando muchos países históricamente se conocen que cuando han tenido una voluntad colectiva, cuando no se han vendido, cuando no se han dejado, porque la manera también de fragmentar es comprar. Ustedes cogen al líder y cogen al otro y cogen al otro y venga, negociamos con ustedes porque ustedes son los que mandan, pero particularmente nosotros los colombianos no hemos caído en ese caudillismo, pero sí hemos caído en algo peor, que es el individualismo y el protagonismo. Yo soy el que quiero salir. En particular, no quiero decir que sea la mejor, pero desde mi experiencia de servicio, he notado que en lo particular con lo que me identifico, ayuda. Y hay muchas cosas que se han hecho, pero nuestro interés no es que salir allá y sacar pecho, no. Nuestro interés es construir. Lógicamente, por ejemplo, padre Fabián, otro hombre con el alma, y se encuentra conmigo y dice, parcero, ¿cómo es la vuelta para hoy? Vamos a construir, vamos a trabajar, vamos a hablar, con un respaldo, con un blindaje, pero también con una vocación, que la tiene usted, Ernesto, que la tiene Nidia, que la tengo yo, y que nadie en este mundo me puede decir que no la tiene, que es reconocer al otro y a la otra para construir. Gracias, Carlos. Bueno, Nidia. Yo quisiera agregar como la anterior frente al tema de violencia simbólica, sí, todos los niveles, lo hemos incorporado de alguna manera y tiene que ver también con la pregunta en temas del tema cultural, sí, o sea, lo incorporamos y hace Correcto. parte como de nuestras manifestaciones, de nuestra identidad y eso hay que sacarlo o hay que ponerlo a la luz, orearlo y entrar en reflexión, porque obviamente pensemos, nos estamos bajo o hemos estado bajo un sistema patriarcal imperante, un sistema autoritario, ¿cierto? De ejercicio de poder, discriminativo. Entonces los menores, las mujeres, los indígenas, los afro, los adultos mayores son menores, no pueden tomar decisiones, otros las tomarán y solamente quienes están en ciertos sectores sociales o políticos pueden tomar decisiones. Entonces obviamente estamos bajo las ideas e intereses de unos, ¿no? Creo que la transformación, la construcción de cultura tiene que ser de todos, pero pasa también por la reflexión de todos y el compromiso de todos de hacer parte de la transformación. Alguna vez con Carlos lo compartíamos y es
es ser consciente, pero también conectarse con su vocación y el sentir frente al otro. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en este mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este mundo para dejarlo un poquito mejor? No peor. ¿O cómo sobrevivir en este mundo? No. ¿Qué hago para transformarlo? Para realmente vivir en dignidad y que los demás también puedan gozar de una vida en dignidad y no de las formas tan excluyentes, diferenciales que vemos, por ejemplo, en nuestro país. Se puede decir, creo que si no estoy mal, que hasta el 70% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, ¿cierto? Entonces, porque así es, pues listo, Así no, es ¿qué la está realidad. pasando? Porque, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Y creo que eso hay que llevárselo a pensar a un niño, a una niña, porque hay niños que pueden comer o tienen 3 comidas y porque otros no. Y porque papá o mamá no puede ir a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay allá? Yo creo que eso hay que ponerlo, pero desde la vida cotidiana, desde la realidad de la familia, de la comunidad, empezar a mostrar que hay un orden que no es y que realmente está vulnerando la posibilidad de ser de cada persona. Nidia, Carlos, parece mentira, pero se nos ha ido una hora. Ha estado este diálogo supremamente lleno de cosas fabulosas, con inquietudes. Ha habido mucha gente interactuando con nosotros, enviándonos mensajes. Educación y construcción de paz. Jennifer David Vélez nos dice lo siguiente, dice, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de educación, la cual juega un papel bastante importante, no es responsabilidad solo de la escuela o la academia, es corresponsabilidad de la casa, los gobiernos locales, los grupos formales, informales, de todos nosotros. Cada uno puede aportar al proceso de paz desde su casa, desde sus comunidades. Siempre le chutamos la pelota solo a la escuela, pero esta es una sola pata de la mesa de actores. Gracias, Jennifer, por este importante aporte. Algo para despedirnos, Nidia, que quieras a este gran diálogo en esta noche de viernes, desde este fabuloso encierro nocturno, que nos quieras dejar a quienes hemos estado viviendo este buen tiempo. Yo invito, por ejemplo, que pensemos el sistema educativo colombiano y en el marco de esta pandemia, ¿no? Lo ha puesto en evidencia, la precariedad que tiene y de cierta manera cómo tienen que recrear y a veces lo pienso yo cuando fui docente de aula que los docentes cargan el sistema educativo colombiano, cuando tendrían que ser las políticas públicas y la sociedad en general la que asuma el sistema educativo. Pero no, o sea, se le da la tarea, vaya, cúmplala, y si salió mal, usted es el responsable, pero si salió buena, pues eso es política pública, ¿no? Y yo creo que hay que, como sociedad colombiana, revalorizar el sistema educativo y devolverle valor al docente, obviamente con unas condiciones materiales que le permitan cualificarse a ganar ese nuevo lugar como formador también de la sociedad junto a la familia. Y ahí lo tocaba alguien, decía, es un asunto de corresponsabilidad. Estado, familia, ¿cierto? E institución educativa. Es de corresponsabilidad. No es de los docentes porque tienen una normativa y deben de hacerlo. Es de todos. Entonces, démosle valor y lugar a la educación. Carlos. Y ahí en ese sentido, hombre, yo solamente escuchando a Nidia y cerrando así magistralmente, pensaría que los niños de los desplazados ahorita actualmente, los firmantes de paz, los niños de esas familias, tienen igual de derecho a cualquier niño de Colombia. Y no hay ninguna excusa. La que haya no la inventamos. Pero nada legitima que esos niños no tengan igualdad de derechos a los hijos de nosotros o al niño que vive en el barrio. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que la construcción de la paz, la reconciliación y la educación son elementos que nos sirven para visualizar en ese horizonte un espacio donde nos podamos encontrar y construir una sociedad que se pueda desarrollar. Y eso no me lo inventé yo, eso se lo inventaron los países desarrollados. Y nosotros teniendo esa casa común, mejor que cualquier casa común del mundo, creo que nos han tan fragmentado el pensamiento
que eso no lo vemos, que no vemos el bosque, que no vemos la playa, que no vemos que tenemos la fauna más grande, la selva más grande, los ríos más buenos, el oro más grande, pero somos nosotros, no es ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni el Estado, no, todos los 48 millones de colombianos. Cuando nosotros generemos conciencia, ojalá algún día, todos y todas, ahí vamos a entender la importancia que es poder reconocer, no solamente y estar en empatía también con la naturaleza, con el medio en el que nos rodea y lógicamente cuando entendamos que nosotros somos uno de los seres vivos de este planeta. Pero la única manera de entenderlo es lo que dijo Nidia. Si nosotros no generamos que sea una corresponsabilidad, pero también sea un imaginario, tener una mejor educación que nos ayude a ver esas cosas, pues bueno, no quiere decir que eso vaya a seguir, quiero decir que está por construir, ese es el trabajo. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Tengo algunas notas de lo que ustedes copiosamente nos han dado con las que quiero ir cerrando este espacio. Son sus aportaciones, pero creo que son conclusiones de alguna manera de lo que ha sido este recorrido en esta hora. Gracias a todas las participaciones. Marta Zuluaga nos dice, la paz se construye desde cada hogar. Mil perdones por no leer todas las participaciones, pero ha habido una interacción muy grata, muy interesante. Gracias a todos y a todas por sus opiniones, por cada saludo. Los hemos valorado muchísimos y aquí van a estar presentes en nuestro corazón sus aportaciones. Estas notas finales que recojo de lo que ustedes nos han dicho. Primero, que la paz es un proceso y que parte de ese proceso pasa indiscutiblemente por la reconciliación. Que para que podamos lograr reconciliación necesitamos mucha educación, y que para que esa construcción de paz, que tiene que pasar por una reconciliación y que necesita de la educación, tiene que ser una reconciliación que se construya en comunidad, con una ideología que no excluya, sino que sea incluyente de todos los sectores, que promueva un entendimiento intercultural, que llame de alguna manera a una moralidad de reconocimiento de la persona humana y que permita que haya una restitución integral a las víctimas, sin distinción alguna del hecho victimizante. Espero que no se me hayan escapado porque han sido muchas sus aportaciones en esta noche, pero alcancé a tomar estas de lo que nos fueron diciendo a lo largo de esta noche. Ha sido un privilegio para mí acompañarles. Gracias por la invitación. Alberto nos agradece, dice gracias Nidia, Carlos, bendiciones, seguimos luchando por la paz. Y creo que ese es el llamado. No nos podemos dar por vencidos, no nos podemos dejar ganar esta gran cruzada por la paz. Carlos, Nidia, gracias por la invitación. A quienes nos han seguido, sus palabras para despedirles en esta noche de viernes. Bueno, yo quiero decirles que no se pierdan, vamos a enviarles próximamente, dentro de 8 días, queremos conversar con rectores de instituciones educativas que han sido golpeadas por el conflicto armado. ¿Qué es eso de la reconciliación política desde una perspectiva de la educación? ¿Qué es lo que tenemos que transformar dentro del sistema educativo para poder tener unos nuevos ciudadanos colombianos? Muchas gracias. Y bueno, yo también aprovecho la pauta y publicitaria y dentro el jueves de la otra semana nos vamos a encontrar también en un encuentro en este marco de Días de la Reconciliación. El lunes tenemos el encuentro de reconciliación entre responsables y sobrevivientes. Siguiente a eso van a haber unas propuestas que con un grupo de organizaciones, PNU, a Gobernación, Alcaldía, Voces de Paz, la Mesa de Derechos Humanos, bueno, como 20 organizaciones vamos a hacer en Medellín y una de ellas es la Casa Común. El martes vamos a hablar de reconciliación, el miércoles de familia, el jueves vamos a hablar de la Casa Común y el viernes vamos a hablar precisamente de lo que decía Nidia, de una reconciliación política, pero el jueves vamos nosotros a promover un espacio de interespiritualidades. ¿Y qué piensa cada espiritualidad? Invité a Mohamed, que es el imán de aquí de la mezquita Salah, que para él un saludo, Salam Aleikum. Y también invité a un amigo que es el encargado aquí
Él es budista zen, él es el maestro de los budistas, o de la Casa de la Montaña del Silencio se llama. Y va a estar el reverendo pastor Pedro Stucki. Creo que eso va a ser como bastante interesante, cómo Buenísimo, nosotros buenísimo. cuidamos. Estamos esperando Hay la que voz de la preparar Iglesia buen café. Católica. Sí, buen café. Entonces, gracias por el espacio, gracias Nidia, gracias Ernesto. Gracias, Nos vemos Ernesto. próximamente. Feliz Gracias. resto de noche y recuerden, cuidándonos y cuidando a otros, vamos a salir adelante. Feliz resto de noche. Paz a todos. Bendiciones. Bye. Muchas gracias por Chao. estar acompañando.